¿Sientes que tus historias no enganchan lo suficiente o tus argumentos en no ficción no logran ese impacto que tú quieres provocar? Schopenhauer tiene la respuesta. Después de leer El arte de tener razón de Arthur Schopenhauer, descubrí que este tratado ofrece herramientas brillantes para los escritores que buscan cautivar o manipular, en el buen sentido, y conectar profundamente con sus lectores. Estas 38 estratagemas no son solo trucos para ganar discusiones, también son un mapa para crear personajes inolvidables, tramas intrigantes y argumentos convincentes. ¿Quieres saber cómo convertir tus historias o ensayos en imanes para la atención? Entonces sigue viendo el video y aprende conmigo porque Schopenhauer siempre sabe. ¿Qué es el arte de tener razón? Este pequeño tratado es un compendio de trucos y artimañas que Schopenhauer clasificó para salir victorioso en debate, indistintamente si este tiene razón o no. Lo irónico es que muchas de estas estratagemas también nos enseñan a reconocer las falacias lógicas y a evitar caer en ellas. Entonces aquí, si te quedas, vas a aprender muchísimo. Para escritores, estas reglas son una mina de oro para construir personajes más complejos, argumentos más sólidos o incluso narrativas más intrigantes. Te voy a enseñar a partir de ahorita esas 38 estratagemas y cómo las vas a aplicar si escribes ficción o no ficción. 1. Aplicación o generalización de la afirmación del adverbio, es decir, exagera lo que dijo tu oponente hasta llevarlo a un extremo ridículo. ¿Cómo utilizas esto siendo un escritor de ficción? Usa esta técnica para crear villanos cuyas creencias llevadas al extremo sean su perdición. Por ejemplo, un personaje que busca la perfección a cualquier cosa. Si eres un escritor de no ficción, refuta argumentos mostrando lo absurdo que pueden ser si se aplican sin restricciones. Un ejemplo, si nadie rompiera las reglas, la humanidad aún viviría en las cavernas. 2. Utilizar la homonimia para extender la afirmación. Confundir al adversario usando palabras con significados múltiples. Si eres un escritor de ficción, introduce malentendidos en el diálogo para generar tensión o humor. Si eres un escritor de no ficción, destaca cómo el uso ambiguo del lenguaje puede manipular las audiencias, así como hacen los políticos. 3. Interpretar una afirmación relativa como absoluta. Toma una afirmación limitada y conviértela en algo universal. Si eres un escritor de ficción, un personaje podría interpretar mal las palabras de otro para justificar sus acciones. Si eres un escritor de no ficción, refuta esta táctica exponiendo ejemplos específicos que contradicen la generalización. 4. Ocultar la propia intención hasta obtener todas las premisas necesarias. Guarda tus cartas hasta que tengas todo lo necesario para desmontar el argumento del oponente. O sea, no vayas más adelante. Ten paciencia. Si eres un escritor de ficción, un ejemplo, tienes un personaje de un detective, podría actuar como si no supiera nada para atrapar al criminal de una forma en que él ni se lo imagine. O sea, súper desprevenido. Ahora, si eres un escritor de no ficción, usa esta táctica en ensayos para construir tu argumento paso a paso antes de presentar una conclusión totalmente sólida. 5. Usa premisas falsas. Introduce información engañosa para avanzar en tu posición, como hacen los políticos. Si eres un escritor de ficción, crea giros de trama donde el personaje mienta para obtener lo que quiere. Y si el narrador miente, muchísimo mejor, porque el lector nunca se lo va a ver venir. Ahora, si eres un escritor de no ficción, expon cómo las premisas falsas han sido usadas en debates históricos y como muchas cosas falsas todavía la gente se las sigue creyendo. 6. Da por hecho lo que aún no ha sido probado. ¿Cómo utilizas esto siendo un escritor de ficción? Construye un personaje que use la lógica circular para manipular a otros. Ay, ¿por qué los políticos lo usan todos? Eres un escritor de no ficción, refuta esta falacia mostrando la falta de evidencia que la respalda. 7. Plantear múltiples preguntas para confundir al adversario. Abruma con preguntas para desviar la atención. Si eres un escritor de ficción, usa estas tácticas interrogatorias para mostrar desequilibrio de poder. Y si eres un escritor de no ficción, divide preguntas complejas en partes maniables para responder siempre con claridad. 8. Suscitar el cólera del adversario. Ay, no, que se arreche. No, mentira eso. Provoca al oponente hasta que él mismo pierda el control. Si eres un escritor de ficción, haz que un villano manipule al héroe hasta llevarlo al límite. Siempre lo tienes que hacer, porque si no es un mal villano o está mal construido el villano. Y si eres un escritor de no ficción, destaca cómo una táctica se usa para desviar debate racional. 9. Formular preguntas desordenadamente. Desorienta al adversario con preguntas fuera de secuencia. Si eres un escritor de ficción, usa esta técnica para mostrar confusión o caos en una escena. Y si eres un escritor de ficción, exponla como una táctica común para evitar responder con lógica. 10. Preguntar lo contrario de lo que se busca demostrar. Es decir, plantea preguntas aparentemente irrelevantes para construir tu caso. Si eres un escritor de ficción, un abogado podría usar esta técnica para exponer contradicciones. Y si eres un escritor de no ficción, desglosa cómo este método puede ser engañoso si no se contextualiza. 11. Evitar confirmar explícitamente la generalización
interpretación de casos particulares. Es decir, no afirmes directamente lo que implicas para evitar ser refutado. Si eres un escritor de ficción, esto lo puedes usar creando personajes manipuladores que siempre dudan sin comprometerse. Ahora, si eres un escritor de no ficción, expon ejemplos de cómo esta técnica puede debilitar un argumento, el que sea. 12. Seleccionar nombres o términos que favorezcan la posición propia. Lo hacen mucho los políticos. Que los políticos hacen la política basada en estas normas. Elige cuidadosamente palabras o expresiones que refuercen tu punto de vista. Si eres un escritor de ficción, un personaje podría usar términos despectivos para desacreditar a un adversario, como un político llama inútiles a sus oponentes. Si eres un escritor de no ficción, usa esta técnica para exponer cómo el lenguaje sesgado puede influir en la percepción pública. 13. Plantear una alternativa extrema para hacer que el adversario elija la propia, o sea, la que tú quieres que él elija. Presenta opciones extremas para inclinar siempre la balanza a tu favor. Si eres un escritor de ficción, un villano podría ofrecer un trato al héroe que lo obligue a tomar una decisión que parece menos mala. Igual como cuando nos hacen votar. Uno vota por el menos malo. Si eres un escritor de no ficción, muestra cómo se emplea esta técnica en debates políticos para limitar el pensamiento crítico. 14. Proclamar una conclusión aunque no se siga de las premisas. Afirmar una conclusión que no está respaldada. Si eres un escritor de ficción, un personaje podría llegar a conclusiones precipitadas para avanzar la trama. ¿Cómo culpar a alguien sin pruebas? Esto pasa mucho también. Ok, si eres escritor de no ficción, refuta este tipo de argumentos mostrando su falta de lógica. 15. Proponer tesis razonables para ganar tiempo o engañar. Es decir, plantear ideas aparentemente sensatas para confundir o desviar la atención. Si eres un escritor de ficción, introduce un personaje manipulador que convenza a otros con argumentos engañosos. Si eres un escritor de no ficción, expon ejemplos históricos donde se usaron estas tácticas para desviar debates o para no mostrar la verdad que la gente no quiere que tú sepas. 16. Usar un argumento ad hominem. Atacar al carácter del oponente en lugar de su argumento. En ficción, un personaje podría desacreditar a otro atacando a su moralidad o su pasado. Y si eres un escritor de no ficción, refuta esta técnica mostrando cómo desviar la atención del verdadero tema. 17. Introducir una distinción sutil para escapar de la refutación. Divide un concepto en partes más pequeñas para evitar ser refutado. Si eres un escritor de ficción, un personaje podría usar esta técnica para justificar sus acciones. Por ejemplo, no mentí, yo solo omití información. Ahora, si eres un escritor de no ficción, usa estas técnicas para analizar cómo los políticos manipulan términos para evitar críticas. Y esto en cualquier ámbito, también se puede hacer, científico, educacional. 18. Interrumpir estratégicamente al adversario. Rompe el flujo del argumento del oponente para desestabilizarlo. Si eres un escritor de ficción, usa estas técnicas en diálogos tensos, como discusiones entre enemigos o en un problema, para que si alguna de las dos partes se salga con la suya. Ahora, si eres un escritor de no ficción, analiza cómo las interrupciones pueden usarse para manipular debates públicos. 19. Desviar hacia cuestiones generales para evitar responder algo muy específico. Cambiar el tema en algo más abstracto para desviar las preguntas directas. Eso es buenísimo. Si eres un escritor de ficción, un personaje puede evitar hablar de su culpabilidad, desviando la atención hacia problemas sociales más amplios. Ahora, si eres un escritor de no ficción, expon cómo estas tácticas se utilizan en discursos evasivos. 20. Extraer la conclusión sin confirmar todas las premisas. Asume que las premisas son ciertas sin verificarlas. Y esta se parece a una que dije antes. Ahora, en ficción, un personaje podría usar esta táctica para manipular a otros como en juicios o negociaciones. Si eres un escritor de no ficción, refuta argumentos mostrando cómo las premisas son insuficientes o son erróneas. 21. Responder a argumentos sofísticos, como otros sofismos. Contraataca usando tácticas similares para equilibrar siempre la discusión. Claro, evidentemente siempre a tu favor. Ahora, si eres un escritor de ficción, crea un debate intelectual entre dos personajes que usan falacias para defender sus posición. Ahora, si eres un escritor de no ficción, analiza cómo los debates se degradan cuando ambas partes emplean sofismas. 22. Rechazar premisas presentándolas como falacias. Descalificar premisas del adversario argumentando que son incorrectas, aún siendo correctas. En ficción, un protagonista podrá usar esta táctica para desmantelar los planes del antagonista. Ahora, si eres un escritor de no ficción, usa estos ejemplos históricos donde esta táctica expuso argumentos de. 23. Inducir al adversario a exagerar su afirmación. Presiona al oponente hasta que lleve su argumento al absurdo. Si eres un escritor de ficción, un villano podría manipular al héroe para que haga promesas imposibles de cumplir y evidentemente quede mal. Si eres un escritor de ficción, refuta
exageraciones mostrando cómo no se sostiene en la práctica. 24. Presentar un dilema falso. Plantea una situación como si solo hubieran dos opciones, ignorando otras alternativas. Si eres un escritor de ficción, un personaje podría usar esto para presionar a otro o tomar una decisión equivocada. Y si eres un escritor de no ficción, refuta dilemas falsos mostrando soluciones alternativas. 25. Atacar el punto más débil del adversario. Concentra tus esfuerzos en los argumentos menos sólidos. En ficción, si un abogado podría usar esta táctica para ganar un caso complicado. Son personas ficticias. Y también en la realidad. Ahora, si eres un escritor de no ficción, expon cómo esta técnica puede desviar el debate de los puntos importantes. 26. Rebatir selectivamente partes específicas del argumento. Elige solo las partes más débiles del argumento para refutarlas. Si eres un escritor de ficción, introduce un debate donde un personaje manipula al otro seleccionando solo lo que puede contradecir y así desvía la atención. Ahora, si eres un escritor de no ficción, refuta estas técnicas mostrando cómo omite aspectos importantes. 27. Cambiar el sentido de las palabras del adversario. Distorsionar el significado original de lo dicho por el oponente. Si eres un escritor de ficción, un personaje podría usar esto para desacreditar a otro en público. Y si eres un escritor de no ficción, analiza cómo esta técnica se usa en propagandas o debates. 28. Usa el argumento por ignorancia. Decir que algo es cierto porque no se puede probar que es falso. Si eres un escritor de ficción, crea un personaje que use esta táctica para justificar creencias supersticiosas. Si eres un escritor de no ficción, refuta esta falacia mostrando la falta de evidencia como insuficiente para demostrar algo. 29. Forzar al adversario a una contradicción. Expon inconsistencias en el argumento del oponente. Si eres un escritor de ficción, un detective, por ejemplo, podría usar esta táctica para hacer confesar a un sospechoso. Si eres un escritor de no ficción, muestra cómo las contradicciones debilitan un argumento. 30. Mostrar indignación para intimidar. Usa la emoción para presionar al oponente. Si eres un escritor de ficción, introduce una escena donde un personaje finge enojo para ganar autoridad. Si eres un escritor de no ficción, expon cómo la indignación puede usarse para manipular audiencias. 31. Simular concesión para luego contradecir. Aparenta estar de acuerdo con un punto del adversario para luego usarlo en su contra. Si eres un escritor de ficción, un personaje podría fingir estar de acuerdo con un enemigo para ganarse su confianza, solo para traicionarlo más adelante. Si eres un escritor de no ficción, analiza cómo esta táctica se usa en debates políticos o empresariales para desarmar a los opositores. 32. Usa un argumento circular. Utiliza la conclusión como premisa para probar el argumento. Si eres un escritor de ficción, un personaje podría justificar sus acciones diciendo lo hice porque tenía que hacerlo, mostrando una falta de lógica. Si eres un escritor de no ficción, expon cómo esta falacia debilita un argumento al carecer de bases externas. 33. Cambiar el significado de las palabras propias para ajustarse al argumento. Es decir, refina lo que dijiste para que encaje con la reputación o situación actual. Si eres un escritor de ficción, un político en una historia podrá redefinir sus promesas para adaptarse a los cambios en el contexto. Si eres un escritor de no ficción, examina cómo esta táctica se usa para evadir o admitir errores. 34. Apelar al miedo. Introduce elementos emocionales que generen temor para influir en la decisión del oponente. Si eres un escritor de ficción, un villano podría manipular al protagonista creando un escenario catastrófico si no sigue el plan. Ahora, si eres un escritor de no ficción, refuta cómo los discursos que apelan al miedo pueden desviar el enfoque de soluciones racionales. 35. Confusión deliberada para ganar ventaja. Introduce complejidad innecesaria para desorientar al oponente. Si eres un escritor de ficción, un personaje podría complicar un asunto sencillo para evitar ser confrontado. Ahora, si eres un escritor de no ficción, analiza cómo la sobrecarga de información puede usarse para manipular a las audiencias. 36. Omisiones. Omisiones significativas para ser reveladas más tarde, es decir, oculta información crucial que podría cambiar el curso del debate. Si eres un escritor de ficción, un personaje guarda un secreto importante hasta el clímax, alterando la percepción de los demás. Si eres un escritor de no ficción, expon cómo la omisión de datos clave afecta la integridad de un argumento. 37. Conclusión anticipada. Presenta una conclusión sin haber completado el desarrollo lógico de las premisas. Si eres un escritor de ficción, un detective podría apresurarse a declarar culpables a alguien sin tener todas las pruebas necesarias, solo para darse cuenta de su error más adelante. Ahora, si eres un escritor de no ficción, analiza cómo las conclusiones prematuras pueden desacreditar investigaciones o argumentos. 38. Utilizar la parodia para criticar. Usar el humor o la exageración para ridiculizar una idea o postura. Si
Si eres un escritor de ficción, un personaje satírico podría exponer las faltas o las fallas de una sociedad a través del sarcasmo. Si un escritor de ficción explora cómo la parodia es una herramienta poderosa para desmantelar argumentos falaces. La dialéctica versus la lógica, según Schopenhauer, la lógica se ocupa de las leyes del pensamiento, la forma correcta de razonar y llevar a la verdad. Y la dialéctica se ocupa del arte de discutir, de cómo hacer valer la propia opinión independientemente de si es verdad o no. Es lo que él domina dialéctica erística, el arte de ganar discusión. Esta distinción es crucial para nosotros como escritores. ¿Por qué? Porque la lógica es esencial para construir argumentos sólidos y tramas coherentes, pero la dialéctica es lo que da vida y tensión a nuestros personajes. La naturaleza humana y la dialéctica. Para Schopenhauer, la dialéctica erística es un producto de la vanidad y la mala fe inherente a la naturaleza humana. Los seres humanos en general están más interesados en ganar una discusión que en buscar la verdad. Esta idea es fundamental para entender por qué las estratagemas de su libro son tan comunes y por qué en ocasiones son tan difíciles de detectar. Aplicaciones prácticas para escritores. ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nuestro trabajo? Un ejemplo, en los personajes podemos usar estas estratagemas para crear personajes más complejos, tanto si son héroes o como si son villanos. Un personaje que recurre a la estratagema número 30, por ejemplo, el argumento de la autoridad, puede ser visto como inseguro o como un manipulador, dependiendo del contexto. Y un personaje que usa la estratagema 8, es decir, la ira, puede ser visto como impulsivo o como alguien que ha sido provocado. Esto también lo podemos utilizar en los diálogos. Un ejemplo, conocer las estrategias nos ayuda a escribir diálogos más realistas y llenos de matices. Los personajes pueden usar estas tácticas de forma consciente o inconsciente, creando conflictos y tensiones. Estas también las podemos usar en las tramas. Las estratagemas pueden ser el motor de una trama. Un personaje que manipula a otro utilizando estas tácticas puede ser el antagonista de una historia. La lucha contra este tipo de manipulación puede ser el centro de la trama. Si eres un escritor de no ficción, al escribir ensayos o artículos, entender la dialéctica nos ayuda a anticipar y responder a las posibles críticas y a escribir argumentos más sólidos y persuasivos. Reflexiones finales. ¿Qué hacemos con todo esto? Las estratagemas de Schopenhauer nos muestran que ganar un debate no siempre es sinónimo de tener razón. Como escritores, nuestra meta no es ganar al lector, sino conectarnos con él. Usa estas técnicas para profundizar en la psicología de tus personajes, estructurar argumentos contundentes y, ¿por qué no?, jugar un poco con las expectativas de tus lectores. ¿Cuáles de estas estratagemas te parecen más útiles? ¿Crees que alguna vez has caído en una de estas trampas como lector o como escritor? Házmelo saber en los comentarios y recuerda, siempre hay una forma inteligente y divertida de tener razón. Si te gustó esta información, por favor comparte, dale like y comenta y nos vemos luego. Bye.